La librería Pan de Vida Coffee Shop quiere contarte algunos beneficios que recibes al leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia te enseña a tener sabiduría, éxito, aumenta tu fe, te ayuda a tener paz, te llena de felicidad, te enseña a distinguir lo bueno y lo malo, te enseña el camino que debes seguir, le da fuerzas al cansado y lo más importante, aprendes a conocer a Dios. Te animamos a que leas este precioso tesoro que es la Biblia y celebres junto a nosotros este mes de octubre, el mes de la Biblia, y tengas la oportunidad de dar a conocer a otros su gran valor. Librería Pan de Vida Coffee Shop. Bendiciones, iglesia. Adoramos y bendecimos en estos momentos a nuestro Dios, adorando, glorificando, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que desde los cuatro vientos ministre de una manera especial a toda su iglesia, a todos los que están en estos momentos viendo este servicio especial. Gloria a tu santo y poderoso nombre, Señor. Sé la palabra del Señor. En Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó al valle de los huesos secos. Y hoy en estos momentos, Señor, pedimos que tu presencia maravillosa invada todo nuestro ser. Espíritu sopla sobre los huesos secos. Espíritu aviva, aviva los huesos secos. Espíritu sopla sobre los huesos secos. Espíritu aviva, aviva los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó a un
huesos secos reverdecieron. Espíritu sopla de los cuatro vientos. Espíritu sopla sobre los huesos secos. Espíritu sopla y no nos cansaremos. Espíritu sopla y no nos secaremos. Espíritu sopla de los cuatro vientos. Espíritu sopla sobre los huesos secos. Espíritu sopla y no nos cansaremos. Espíritu sopla y no nos secaremos. Espíritu sopla sobre los huesos secos. Espíritu aviva, aviva los huesos secos. Espíritu sopla sobre los huesos secos. Espíritu aviva, aviva los huesos secos. Su poder está aquí sobre los huesos secos, pero déjate avivar, aviva los huesos secos. Espíritu sopla sobre los huesos secos. Espíritu aviva, aviva los huesos secos. Espíritu sopla sobre los huesos secos. Espíritu aviva, aviva los huesos secos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, seguimos conectados con la gracia del Padre. ¿Sabes ahí donde estás? Yo quiero invitarte a que puedas reconocer que hoy podemos estar delante de la presencia de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que fue pagado con precio de sangre. Dios nos dio un valor y fue el valor del sacrificio de Jesús. Es por eso que podemos entrar confiadamente ante su presencia en libertad. Es por eso que sabemos que hay un lugar para nosotros gracias a la cruz y gracias a la sangre que Jesús derramó como cordero inmolado, redimiéndonos de todo pecado, redimiéndonos de todo aquello que era un obstáculo para acercarnos a Dios. Y yo quiero invitarte, amada iglesia, en esta noche a que puedas entrar en la presencia del Espíritu Santo allí donde estás, con el corazón de alguien que ha sido redimido por el valor de la sangre de Jesús. Venimos a ti, Señor.
Reconoce que esa sangre es la que permite que nosotros podamos tener entrada delante del Padre. Sabes, en Hebreos nos enseña de que tenemos este lugar seguro, este lugar en el que podemos entrar confiadamente ante su presencia, y es a través de la gracia, es a través de la sangre que sana, es a través de la sangre que liberta, es a través de la sangre que nos ha redimido para hacernos hijos, ya no bastardos, ya no aquellos que no tenemos nombre, sino que Dios nos ha puesto un nombre, siendo suyos, siendo para su gloria. Podemos decirle una vez más: su sangre nos transformó. Y tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Oh, me perdonó. Tu sangre me limpió. Y me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre Jesús, porque sabemos que en ti encontramos un lugar en el que podemos acercarnos. Honramos tu presencia en este tiempo, proclamamos tu sanidad sobre nuestros hermanos, sobre la iglesia. Proclamamos que, Señor, tú traes renuevo a aquel que está cansado, tú pones fortaleza. Así que hoy te honramos tu presencia. Y proclamamos, Señor, que seguimos conectados a la fuente que eres tú, en el nombre de Jesús. Iglesia, bendiciones. Estamos felices, estamos contentos porque una vez más estamos en este lugar con el propósito de alabar, glorificar, bendecir el nombre del Señor. En esta noche para mí es un privilegio ser el instrumento que Dios utiliza para llevar esa palabra de bendición a su pueblo, a la iglesia, a todas las almas que le necesitan. En esta noche les habla su hermano en Cristo, Hanner Ortiz, de la Iglesia Cristiana Filadelfia Montería, y les invito a que en este tiempo que hemos apartado para adorar al Señor, nos gocemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y que recibamos todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros con gozo y con alegría. En esta noche queremos saludar a la iglesia, queremos saludar a todos esos hermanos que miércoles a miércoles, domingo, estamos ahí en sintonía para ser bendecidos a través de la programación que Dios, a través de los pastores, de los líderes, ha preparado para edificar la vida de nosotros. De la misma forma, enviamos un saludo a los pastores, pastora Luz Marina, pastor Eduardo, el pastor Gabriel, la pastora Betty, el pastor Ramiro. Mis amados pastores, un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Y también queremos saludar a los amigos que sintonizan este servicio. Sabemos que Dios hoy, como todos los miércoles, tiene una palabra de bendición para tu vida que también te va a edificar, también te va a consolar, te va a exhortar, pero el propósito de la palabra del Señor es restaurar nuestras vidas. Por eso les saludamos en esta preciosa noche de una manera muy especial, declarando que la presencia de Dios hoy hará algo especial en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor para siempre. En esta noche también quiero agradecer a Dios, dar gracias a Dios por sus maravillas, por lo que Él hace en la vida de su pueblo, en lo que Él hace en la vida de sus hijos.
En esta noche te voy a invitar a escuchar unos testimonios de la grandeza de Dios, de cómo Dios se mueve cuando hay un pueblo, cuando hay una vida que decide confiar en el nombre del Señor. Buenas noches, iglesia. Hoy quiero testificar y glorificar el nombre del Señor, porque la verdad este es un testimonio que yo le estaba debiendo a la iglesia. Mi madre, a pesar de que se cuidó mucho, tuvo todos los cuidados para no ser infectada por el virus. Ella fue tocada por el virus y estuvo muy mal. Yo le doy la gloria a Dios también porque nos ha enseñado a clamarle, a saber que en tiempos de dificultades y en el día de la angustia, el Señor, nosotros podemos clamar y Él nos oye y nos ayuda. Así que ese día de la crisis de mi madre, clamamos a Jehová de grande manera, y Él, a pesar de que mi madre es una mujer de 90 años, tiene diabetes, tiene tensión alta, tiene un corazón grande y tiene el corazón funcionándole al 50%. Mi madre fue sacada de ese espíritu de muerte, de esa agonía en que ella se encontraba en ese momento. Así que yo le doy la gloria, la honra y la exaltación a nuestro Padre Celestial por ese grande milagro. Iglesia, créele al Señor, que cuando nosotros le creemos al Señor, Dios, y cuando le clamamos, Dios nos oye y Él nos ayuda. Él está con los brazos abiertos para recibirnos, para escucharnos, así como nosotros abrimos nuestros brazos para recibir a nuestros hijos cuando tienen dificultades. Así el Padre Celestial también tiene sus brazos extendidos para librarnos, para salvarnos y para ayudarnos, Señor. Mis amados hermanos, qué alegría nos da a nosotros ver cómo la mano de Dios se mueve en la vida de sus hijos. Es un deleite para nosotros saber que podemos disfrutar de esos milagros que Dios hace en la vida de sus hijos cuando le repito, decidimos confiar en Él. Glorificamos a Dios por esos momentos especiales donde Dios se mueve. Bendito el nombre del Señor para siempre. Bien, antes de escuchar la palabra del Señor, también le quiero invitar a un momento especial, como es el tiempo de diezmos y ofrendas. Y en esta noche yo quiero leer una porción de la palabra de Dios antes de orar y ministrar diezmos y ofrendas. Y esa palabra se encuentra en el libro de Génesis capítulo 22. Hay una ofrenda muy hermosa en este capítulo de la Biblia y habla acerca de esa acción de Abraham de querer ofrendar a su hijo por amor a Dios, por obediencia al Señor. Entonces, antes de orar, quiero compartir con ustedes estos textos bíblicos. Dice la palabra del Señor: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y él vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Qué bueno, qué bella es la palabra del Señor, mis amados hermanos. Uno de los versículos que más me impacta es el último que les acabo de leer, cuando dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: espérenme aquí, que el muchacho y yo adoraremos y volveremos. Bendito el Señor. Abraham llevaba el corazón desgarrado porque era su hijo a quien iba a entregar, pero pesaba más la obediencia, el deseo de poner a los pies del Señor todo lo que él tenía. Y eso me hace recordar una palabra de David cuando dijo: no le daré al Señor algo que no me cueste. Entonces, ofrendar para Dios, esa es una muestra también de ese amor que sentimos hacia Él por lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso en esta noche, quiero invitarle a orar y a que usted ponga en las manos del Señor eso que Dios colocó en su corazón. Créame que Dios le va a bendecir.
créame que Dios le va a multiplicar, créame que Dios le va a blindar, Dios le va a guardar, porque Él a los fieles le responde. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta preciosa noche. Nos disponemos a ofrendar, a diezmar para ti, Señor. Y creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, que tú eres fiel. Creemos, Señor, que tú nos cuidas, que tú nos guardas, que tú respondes, Señor. Y que tu palabra dice que tú sabes de qué tenemos nosotros necesidad. Por eso en esta noche, Señor, presentamos esta ofrenda, Señor, que con amor hemos apartado para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Buena iglesia, hemos alabado al Señor, hemos adorado a Dios. Hemos visto cómo Dios se ha movido a través de testimonios. Hemos ofrendado con el corazón. Y vamos a disponernos a escuchar esta otra parte del servicio que también es importante, como lo es la palabra de Dios. Te invito que ahí donde estás en este momento invites a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a que se dispongan por un momento a escuchar lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Y le voy a invitar a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer varios textos bíblicos, pero vamos a comenzar en esta preciosa noche con Romanos capítulo 8, verso 1. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre Santo, presentamos esta palabra en esta noche delante de ti. Y te pedimos, Señor, que ella sea como un bálsamo, Dios mío, que llegue a nuestro corazón, nos limpie, nos lave, nos perdone, nos restaure para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. En esta noche quiero compartir la palabra de Dios con ustedes bajo el tema: el Espíritu Santo establece su morada en el cristiano. Escuche muy bien. El Espíritu Santo establece su morada en el cristiano. Estamos en un tiempo donde no nos podemos dar el lujo de vivir una vida indiferente a Dios, de vivir una vida que le agrade al Señor. Dios en este último tiempo nos está invitando a buscarlo incesantemente. Por eso es que estamos en un tiempo de 24 horas de oración. Y el motivo es buscar a Dios. El motivo es crecer espiritualmente, ser edificados por el Señor. Y todas estas actividades que hemos venido realizando es con el único objetivo de estar cerca, hermano, de poder buscar el rostro de Dios y llegar, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso te invito a que estés muy atento en esta noche, porque creo que el mensaje que Dios nos ha traído en esta noche, como toda la palabra que Dios nos da, va a edificar nuestra vida de una manera muy especial. Entonces, cuando vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de cómo Él establece una morada o su morada en la vida del cristiano. El deseo del Espíritu de Dios es hacer morada en mi corazón, es habitar en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de la iglesia. Ese es el deseo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Entonces, vamos a meditar un poco en el nombre que le hemos puesto a este tema. El Espíritu Santo, escuche bien, establece morada en el cristiano. Entonces, cuando hablamos de establecer, podemos decir, hermanos, aquí le voy a dar una definición de establecer. Establecer es hacer que comience a funcionar algo, generalmente con propósito de continuidad, pero que debe hacerse. Establecer es instituir, es ordenar, es decretar.
Entonces es una definición sencilla de lo que significa establecer. El Espíritu Santo de Dios quiere ordenar, quiere instituir, quiere decretar en la vida del cristiano unas funciones para que eso nos identifique a nosotros como los hijos de Dios que somos. Por eso le voy a invitar a que sigamos leyendo la palabra del Señor. Y ahora lo vamos a hacer en el mismo capítulo 8 de Romanos, pero en el versículo 9 al 11. Vamos a leer y vemos qué nos dice la palabra del Señor aquí. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, escuche bien, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Qué bella es la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos aquí, hermano, al apóstol Pablo invitando a la iglesia a hacer una diferencia en cuanto a la conducta se refiere, ¿sí? De cómo debe ser el estilo de vida de un creyente que se declara como templo del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos somos muy dados a ser repetitivos y quizás hablar de manera ligera sin darnos cuenta de la magnitud de la responsabilidad que tiene lo que nosotros decimos con nuestra boca. Por ejemplo, cuando estamos en nuestros servicios de avivamiento, cuando estamos en esos servicios donde nuestro deseo es alabar y glorificar a Dios, muchas veces nos hacen la pregunta: levanten las manos los que son templo del Espíritu Santo. Y levantamos las dos manos y saltamos porque es lo que nosotros creemos que somos de parte de Dios. Y eso está bien, pero esta noche el Señor nos va a enseñar cómo debe ser la vida de un cristiano que dice que es templo del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo comienza su discurso a la iglesia que está en Roma diciéndole: mas vosotros no vivís según la carne. O sea, lo que Pablo quiere decir es que para que una persona se declare llena del Espíritu de Dios, para que una persona se declare templo del Espíritu Santo, debe haber una ausencia total de lo que son las obras de la carne en la vida de un cristiano. Ahora, Pablo en su discurso le hace unas preguntas a la iglesia de Roma. Y en el versículo 16 del capítulo 3, escuche bien, versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo le hace una pregunta a la iglesia que está en Corinto y le dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vea de qué manera los confronta. Y luego en el capítulo 6 del mismo Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, Pablo les vuelve a confrontar con otra pregunta y les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces vemos nosotros cómo el apóstol se preocupa porque la iglesia lo que dice con sus palabras pues lo demuestre con su manera de vivir. Y ahora él lo que les da a entender es: si ustedes dicen que son templo del Espíritu de Dios, pues entonces tienen que andar como tal, tienen que andar en el Espíritu. Ahora, más adelante le dice: si ustedes son el cuerpo del Señor y son el templo del Espíritu Santo, entonces ustedes tienen que vivir conforme al Espíritu de Dios y tienen que llevar la vida de Cristo en ustedes. Bendito el Señor para siempre. Entonces tenemos un título, ¿cierto? Que hablamos de que el Espíritu Santo establece su morada
en nosotros, que el Espíritu de Dios quiere vivir en tu corazón, quiere vivir en mi corazón. El Espíritu Santo quiere establecerse en el corazón de la iglesia. Pero antes de explicarles un poco de cómo Él puede hallar morada en nuestras vidas, quiero decirles por la palabra lo que Pablo quiso comunicarle a la iglesia cuando dijo: ya vosotros no vivís según la carne, ya vosotros vivís según el Espíritu. Bendito el Señor. Entonces cuando Pablo le comienza diciendo a la iglesia que ya no viven según la carne, porque ese no es el camino correcto, entonces ¿cuál es el camino correcto? ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a la iglesia: no vivan según la carne? Si son templo del Espíritu de Dios, no vivan según la carne. ¿Qué quiso decir con eso? Y vea, ahora les voy a invitar a buscar otra cita bíblica. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Y vamos a encontrar allí qué fue lo que el apóstol en realidad quiso decirle a la iglesia cuando les advirtió: no vivan conforme a los deseos de la carne. Entonces acá dice en el verso 19 del capítulo 5 de Gálatas, dice así, vamos a leerlo del 19 al 21. Gloria al nombre del Señor. Dice acá: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vea, iglesia, nosotros encontramos al apóstol mencionando 17 comportamientos. Usted tiene su Biblia entre sus manos, lea ahí y cuéntelos. 17 comportamientos que niegan la veracidad de que el Espíritu Santo mora en un cristiano que practica tales cosas. ¿Ve? Entonces aquí la idea no es decir que yo estoy lleno del Espíritu Santo por decirlo. Aquí no es de creer que porque yo vine al culto y Dios me ministró y me hizo llorar. La idea no es creer que porque la alabanza estuvo buena y yo pude danzar en el nombre del Señor y eso está bien, ya yo estoy lleno del Espíritu Santo. Porque el estar lleno del Espíritu Santo va más allá de llorar delante de su presencia, va más allá de danzar en medio de la alabanza, va más allá de hablar en lenguas, va más allá de todas esas manifestaciones que son propias de una persona que tiene el Espíritu de Dios. Pero Pablo se preocupa por algo más profundo y es por la conducta. La Biblia dice, Jesucristo hablando dijo que vosotros estáis en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos aquí de paso. Y así como un extranjero llama la atención cuando llega a cierto lugar, de la misma manera nosotros para bien debemos llamar la atención en medio de este mundo tan corrupto. Bendito el Señor. Hermano, usted va a Cartagena, va a Santa Marta, y usted que ve que viene un holandés, ve que viene un inglés, ve que viene una persona extranjera, y usted enseguida se queda mirando porque está viendo en esa persona rasgos que no son propios de la gente común. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo invita a la iglesia a que también tenga comportamientos que no son comunes, comportamientos que no son propios de la gente del común, sino que tengamos comportamientos dignos del reino de los cielos. Y es por eso que él les dice: el que practica las obras de la carne es adúltero. Ahora, usted sabe si tiene esos sentimientos que van ligados al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, hablando acerca de esos pecados oscuros, de esos pecados que de verdad desagradan el corazón del Señor. Pero aparte de eso, Pablo habla de idolatría, hechicerías, habla de enemistades, de pleito. Y es triste ver en la iglesia del Señor a los que decimos que hemos estado llenos del Espíritu Santo en enemistades con nuestros hermanos, en enemistades con nuestros familiares, ¿sí? En enemistades con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Es difícil creerle a un cristiano que habla del Espíritu de Dios y anda de esta manera.
peleando en pleitos. Aquí Pablo habla del celo, habla de la ira, habla de las contiendas. Gloria al nombre del Señor. Y sabe que la mayoría de los problemas que existen en el corazón de la iglesia, que se llama la familia, porque nuestra congregación, la iglesia del Señor a nivel general, lo componen familias. Y uno de los flagelos que más atacan la vida de la iglesia en la familia son las obras de la carne, tales como el adulterio, tales como los pleitos, como los celos, como las iras, las contiendas, las disensiones. Ese es el pan nuestro de cada día en nuestra casa, en nuestro ambiente, en el lugar, en el entorno en el que nos movemos. Bendito el Señor. La pregunta que yo hago en esta noche es: ¿cómo se está portando usted que dice que es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Se manifiestan esos sentimientos de adulterio, de enemistad, de pleito, de celos. Se manifiestan en su corazón ese sentimiento de envidia, porque esa es otra. A veces existe cierta competencia de a quién Dios usa más, o quién predica más, o quién sirve más, o quién canta más, o quién ora más. Y cuando vemos que otra persona lo hace mejor que yo, entonces el corazón empieza ahí como que una rasquiña no de agrado. Eso se llama envidia. Gloria a Dios. Eso es estar allí como que con ese sentimiento de celo. Y esa no es una obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde queda esa actitud de nosotros cuando decimos yo soy templo del Espíritu de Dios? Entonces, amada iglesia, en esta preciosa noche yo te voy a invitar a que reflexionemos. Estamos preparándonos para para el acontecimiento más grande que va a existir sobre la faz de la tierra. Y estamos en la era digital. Estamos en la era donde cualquier noticia en fracciones de segundo el mundo entero la conoce. Y creo que Dios ha permitido esto porque la trompeta está que suena. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está a las puertas. Y nosotros no estamos en esta tierra para echar raíces. Nosotros estamos en esta tierra con la firme convicción de que un día seremos levantados, de que un día seremos raptados. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra que los que han muerto en Cristo serán levantados. Y luego los que hemos quedado, dice que el Señor nos recibirá en las nubes. Pero nos recibirá cuando hayamos tomado la decisión de no vivir según la carne, sino vivir según el Espíritu de Dios. Por eso, iglesia, en esta preciosa noche yo te invito a que todos esos sentimientos negativos, a que todos esos comportamientos que hoy niegan la identidad que tú tienes, que yo tengo como cristiano, minen nuestra vida. Y sintamos el deseo de vivir por el Espíritu Santo de Dios. Bendito el Señor para siempre. Entonces, déjeme decirle que vivir en santidad es una decisión. Es una decisión. Es una decisión que uno toma. O decide ser carnal o decide ser espiritual. Sí, es una decisión que no te la va a ayudar a tomar nadie. La vas a tomar tú solo. Vas a determinar que a partir de hoy tú quieres ser templo del Espíritu de Dios, pero que para ser templo del Espíritu de Dios se requiere cumplir una serie de requisitos, ¿sí?, que te avalan ese estilo de vida que Dios está demandando de ti, de mí. Bendito el Señor. Por eso es que en esta noche te digo que ser santo es una decisión de una persona. Si tú eres un adúltero, tú dices: hoy tomo la decisión de no mirar a otra mujer diferente a mi esposa. Es una decisión. El día que tú lo decidas, Dios va a estar ahí dispuesto para darte la fuerza, para levantarte y para restaurarte. Hay personas que son muy dadas a ir a la casa del vecino, ¿sí?, y hablar de su prójimo. Eso se llama calumnia. Gloria al nombre del Señor. Y hace parte de las obras de la carne. Eso es disensión. Eso es contienda. Pero si yo tengo ese estilo de vida, yo digo: hoy tomo la decisión de no hablar más nunca de nadie. Yo tomo la decisión hoy de no tomar el nombre de mi hermano para maltratarlo. Gloria a Dios. Es una decisión. Y cuando vamos tomando estas decisiones, vamos construyendo en nosotros un templo hermoso para que el Espíritu de Dios venga a habitar en nuestras vidas. Levanta tus manos y adora a Dios en esta preciosa noche por la palabra que hoy nos está dando. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dicho todo esto, la intención de este mensaje
no es regañarte. La intención de este mensaje es invitar a la iglesia en este tiempo de búsqueda. Nosotros somos una iglesia con propósito. Y un propósito es una visión que va ligada al deseo de alcanzar un objetivo. Entonces, somos una iglesia con propósito. Somos una iglesia con familias restauradas. Mire lo que estamos proclamando en el lema de nuestra misión, que somos una iglesia con familias restauradas que ganan almas para Cristo. Entonces, la invitación es que para que esto que nosotros decimos se convierta en una realidad día a día, debemos cerrar la puerta a ese deseo de la carne que se manifiesta en nuestras vidas. Por lo tanto, así como Pablo dijo que habían 17 comportamientos aquí, se los menciona a la iglesia uno por uno, que hablan de esa poca veracidad que les hiciera acreedores del título de ser llenos del Espíritu Santo. También cuando se refiere a los que son templo del Espíritu Santo, nace una pregunta. Podemos preguntar entonces, ¿cómo establece el Espíritu Santo su morada en el cristiano? Como le dije, si Pablo anteriormente mencionó 17 comportamientos que niegan la santidad que profesamos, de la misma forma, más adelante él menciona 9 virtudes. Escuche bien, 9 virtudes que demuestran que el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Yo no sé si tienes a alguien al lado, tómalo del hombro y dile: el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Entonces vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, vamos a leer allí Gálatas capítulo 5, versículo 22, y ahí lo deja ver claro. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu. Mire que ese Espíritu está escrito con E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Ahora vemos al apóstol hablando acerca de las obras que en este caso sí me avalan como un hijo legítimo de Dios, lleno del Espíritu Santo del Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo así, hermano Hanner? Claro, porque no podemos decir que estamos llenos del Espíritu si no se manifiestan, contrario a lo que dijimos antes, una cantidad de conductas que en este caso pues agraden el corazón de Dios. Entonces podemos decir, hermanos, que vivir en el Espíritu, escuche bien y anótelo, vivir en el Espíritu es amar. Y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo coloca en primer lugar. Amar es un fruto del Espíritu de Dios. Amar es una actitud que demuestra que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Juan capítulo 13, versículo 35. Miremos un momento qué nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 35. Y vamos a deducir si nosotros de verdad estamos llenos del Espíritu Santo o simplemente es un destello de su gloria. Por ahí hay una canción que nosotros cantábamos antes que hablaba de un destello. No debemos conformarnos con el destello. Tenemos que implorar, pedir la llenura completa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto, escuche, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Gloria al Señor. Entonces mire de la forma cómo habla el Señor Jesucristo acá. El Señor nos habla de que tenemos que amar a nuestros hermanos, de que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Ve? Ese es un fruto, esa es una conducta, esa es una reacción propia
de una persona que es llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros no nos pueden ver hablando en lenguas, como le dije anteriormente, saltar, danzar, servir, y eso es propio de una persona que es agradecida. Lo mínimo que podemos hacer nosotros con todo lo que Dios ha hecho con nosotros es servir, es hacer algo por la obra de Dios. Pero hermano, tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a esas personas que nos han hecho bien, pero también a las que nos han hecho mal. ¿Será que usted está tan lleno del Espíritu Santo que es capaz de bendecir a los que lo maldicen o a los que le hacen daño? Nosotros en Jesús podemos aprender algo. Cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y estaba siendo menospreciado, azotado, maltratado, humillado, me impresiona que estando en esa condición, lo único que se le dio por decir fue: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba Jesús allí en todo ese esplendor de la manifestación del amor de Dios. Entonces, estamos llenos del Espíritu Santo, debe manifestarse amor en nuestras vidas. Amor. Y el amor, dice la palabra, que cubre multitud de pecados. Por amor yo puedo sacrificarme y hacer muchas cosas para Dios. Lo segundo que hace una persona que ha sido llena del Espíritu Santo es vivir con gozo. El gozo. Y muchas veces yo de manera jocosa he dicho que hay hermanos en la congregación que muchas veces parece que no hubieran sido bautizados con agua, sino con otra cosa, con limón. Porque uno no ve una actitud de alegría, uno los ve así como todo serio. Y entonces dice: no se preocupe, hermano, lo que pasa es que así era su abuelo, es que así era su bisabuelo, es que así era su papá, entonces ahora él es así. Pero la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si yo vine a Cristo, a quien yo debo parecerme es al Señor. Y dice la Biblia que si el Espíritu de Cristo no se manifiesta en la vida de un cristiano, el tal no es de Dios. ¿Ve? Entonces, otro fruto de una persona que es llena del Espíritu Santo es el gozo. El gozo debe ser característico de la vida de un cristiano, de una cristiana. ¿Ve? Vamos a buscar qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Hoy yo le voy a invitar a que manejemos un poco la Biblia. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. Algo que a mí me preocupa en la vida de muchos cristianos hoy es que condicionamos a Dios y servimos a Dios dependiendo de cómo nos sentimos. Y ya eso no sería ser siervo del Señor. ¿Ven? ¿Cómo así, hermano Hanner? Sí. Si estoy contento, voy a la iglesia. Si estoy contento, sirvo. Pero si estoy un poco, bajo de nota, entonces que me esperen, porque hoy no estoy para servir, hoy no estoy para nada de eso. Gloria a Dios para siempre. ¿Sí? Dependiendo. Si tengo bendición en mi casa, pues entonces alabo y glorifico al Señor. Pero si las cosas están un poco malucas en la casa, pues entonces que Dios espere, porque hoy no estoy para Él. Pero lo que me deja ver la palabra de Dios aquí es que los que hemos recibido la palabra del Señor, aunque estemos pasando por tribulación, dice que nos va a caracterizar el gozo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando hay un cristiano que tiene gozo, muy pocas veces pueden detectar que estamos pasando por dificultades, por problemas. Y al único que le interesa de verdad
qué estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo, es el Señor. La Biblia dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Y dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, el gozo lo recibimos cuando hemos creído en esa palabra que Dios ha derramado para nuestras vidas. Amén, hermanos. Lo tercero que nosotros podemos decir de un cristiano que ha hecho morada para que el Espíritu de Dios habite en él, es vivir una vida de quietud, una vida apacible. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 3. Efesios capítulo 4, del verso 1 al 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. Debe ser difícil la vida de los presos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Entonces, nosotros tenemos que llevar una vida apacible, hermano. Cuando yo soy gobernado por el Espíritu Santo de Dios, puedo ser un agente de paz. ¿Sí? Y teniendo, hermano, paciencia con las debilidades de otros. A veces nos volvemos jueces. A veces pretendemos tomar el lugar de Dios y arreglar las cosas a nuestra manera. Muchas veces con violencia. Violencia no solamente es golpear a alguien. Ese es el modo como yo digo las cosas. En este tiempo Dios nos está invitando a que nosotros tengamos un carácter apacible. Hace poco escuchaba un mensaje donde el Señor nos enseñaba que tenemos que aprender a hablar y a cómo dar el mensaje adecuado a las personas, sí, con disciplina, como lo dice la palabra, pero en amor, para poder restaurar y que esta persona salga de su situación. Eso lo hace una persona llena del Espíritu Santo. Hoy hay muchas congregaciones que no han entendido ese concepto y de pronto piensan, como les dije, hermano, que ser lleno del Espíritu Santo es saltar, es brincar, es tener esas manifestaciones de sentimiento, y todo eso está bien. Pero ser lleno del Espíritu de Dios va más allá. Es como yo me comporto, es como yo trabajo, ¿verdad? Para el Señor y en la vida de los hijos de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, seguimos adelante. Lo cuarto que hace una persona llena del Espíritu Santo es vivir en el Espíritu, es vivir una vida que no causa daño. Escuche bien, y este punto es importante. Es una vida que no causa daño. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Es importante que nosotros hoy confirmemos por la palabra lo que el Padre nos quiere decir. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza de corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de benignidad, cuando hablamos de paciencia, cuando hablamos de longanimidad, de misericordia, estamos hablando del carácter de Dios en nuestra vida. Pero pareciera muchas veces que nos encantara, cuando hay ausencia del Espíritu de Dios, hacerle daño al Hijo de Dios, a ese que está por allá tirado, maltratado, como dicen en el argot popular, al caído caerle. Este medio de bendición que Dios nos ha dado, como es las redes sociales, algunos lo podemos usar para vida, pero otros lo pueden usar para muerte. Y es triste, hermano, por este medio ver cómo se levantan personas maltratando a aquella persona que ha caído. No está bien pecar, no está bien caer. A Dios no le agrada eso. Dios no quiere que practiquemos el pecado. Pero si alguien lo hizo
por la debilidad de su corazón, el deber suyo y el mío no es caerle encima, es restaurarlo. Gloria a Dios para siempre. Ahí se cumple esa palabra que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Y mire, cuando usted comete un pecado, lo primero que se le pasa por la cabeza al hombre, a la mujer, es esconderlo. Es esconderlo. Cuando Caín mató a Abel, se quiso esconder. Cuando Adán y Eva pecaron, se quisieron esconder. Siempre nos visita ese sentimiento de querer esconder lo que estamos haciendo. Nadie quiere que otro se entere de lo malo que hizo, o usted sí. Pero esos mismos que sienten el deseo de esconder porque les da vergüenza o porque no quieren un regaño, una cosa o la otra, son los mismos que cuando ven a otro caer se acercan al prójimo y le dicen: ¿y no sabes que fulanito de tal cayó? Y eso que hablaba de santidad, y eso que hablaba de que era un hijo de Dios, y empezamos a darle, hermano, y a darle, y vamos al otro, y vamos al otro, y le hacemos daño a esta persona, porque sabe que los hombres sin el Espíritu de Dios somos una arma mortal para el prójimo. Gloria a Dios. Entonces, esa es una muestra también de saber si usted vive en el Espíritu o vive en la carne. Si usted es una persona que ha visto pecar a otro y ese pecado lo ha echado para adelante y lo ha denunciado buscando, ¿cómo se llama eso? Chisme, difamación. Esa es una obra de la carne. Pero si usted se enteró de que alguien pecó y desde el corazón siente la intención de restaurarlo y no decirle a otro, no es taparle el pecado, sino que hay personas que son bastante comunicativas y en vez de restaurar lo que hacen es dañar. Entonces ese no es el camino correcto. El camino correcto pudiera ser ir a nuestras autoridades mayores: pastor, pastora, me di cuenta que al hermano le pasó algo y de verdad quisiera ayudarle. ¿Usted qué me dice? ¿Cómo hacemos? Y serás guiado. Pero no podemos hacerle daño a una persona que ha estado en el piso, porque esa no es obra del Espíritu Santo. Entonces acá nos dice que vivir en el Espíritu lo hace una vida que no causa daño a los demás. Ya estamos terminando. Otro es que vivir en el Espíritu es vivir una vida de fe. Claro que sí, una vida de fe. Un cristiano que vive en el Espíritu es un cristiano que enfrenta la vida con fe, ¿ve? Y que sabe que Dios está a su lado y que cree que no está solo y que confía en las promesas de Dios, ¿sí? Es una persona que está seguro o segura de que Dios está con él. Gloria al Señor. Vamos a buscar Romanos 1:17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? De la fe. Romanos 1:17 dice: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 lo dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa es una característica propia de una persona que ha sido llena por el Espíritu Santo. No estoy viendo el resultado ahora mismo, pero estoy confiando de que el Dios que me llamó va a responder. Yo sé esperar, porque el que lo prometió lo va a cumplir. Pero tengo fe para algunas cosas y para otras no. No, la fe es fe, hermano. Y tenemos que basarnos en eso, en que Dios está con nosotros, en que Dios está a nuestro lado, en que Dios va a responder. Se va a demorar, quizás muchas veces se va a demorar. Yo he experimentado la tardanza de Dios, entre comillas, sí, porque somos desesperados. Pero en Dios no existe el antes o existe el momento preciso, porque la voluntad de Dios es perfecta. Gloria al nombre del Señor. Discúlpeme un momento. La voluntad de Dios es perfecta y en el momento indicado el Señor va a obrar en nuestra vida. Pero es necesario que creamos que el que nos llamó va a responder a cada una
de aquellas cosas en las que nosotros estemos solícitos. Otro punto es que vivir en el Espíritu es vivir una vida de mansedumbre. Y este tema sí es delicado. Vivir una vida de mansedumbre. Me imagino que usted desde allí de su puesto está sacando ya muchas deducciones de si vamos camino a la llenura del Espíritu Santo, si estamos llenos o estamos a medias, o cómo estamos. Porque el deseo de Dios es que estemos llenos. Mire, hermano, un ejemplo puede ser el siguiente. Yo aquí tengo una botella de agua. Ella en este momento está a la mitad. Si a mí me preguntan, ¿esa botella tiene agua? Yo puedo decir que sí, tiene agua. Incluso puedo derramar un poco más y dejar 1 o 2 dedos, y me vuelven a preguntar si la botella tiene agua, y claro que tiene agua. Pero si a mí me dicen, esa botella debe estar llena, si no, no te la recibo, no califica. No califica. De la misma forma pasa en la vida del creyente. La voluntad perfecta de Dios es que nosotros seamos llenos. Llenos, no a medias, no 1/4, no 3/4. Dios quiere que seamos llenos. Por eso, en esta noche, yo te invito a trabajar en ello y pedirle a Dios que nos ayude de verdad, hermano, a anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Entonces, hablando de mansedumbre, el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Encontramos aquí lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre. Pero entre nosotros muchas veces se manifiestan palabras como: el que me la hace, me la paga. No sé si usted lo dice. Yo no me la dejo montar de nadie. Lo decimos. ¿Ve? Yo no me dejo echar cosas de nadie. Pero muchas veces he aprendido que estando quietos podemos ganar el favor de Dios, pero también podemos ganar a muchas personas para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y aquí, en esto de la mansedumbre, yo quiero poner un ejemplo o contar algo. Quiero hacer un paréntesis. Yo soy hijo de papás cristianos, de hermanos cristianos. Somos 3 hermanos y pues por misericordia todos servimos en la casa. Y en algún momento mi papá decía: yo quisiera que Dios probara mi carácter cristiano. La Biblia dice que si alguien te pega en esta mejilla, pues que pongas la otra. Y el hombre se lo quería tomar literal. Y en algunos casos debe ser así, literal. Y él decía, él pedía a Dios que lo probara. Y un día, en un lugar donde estaba haciendo una actividad de pesca, como que estando allí, le dañó un artefacto a alguien que estaba trabajando. Este hombre se llenó de ira y lo tomaba por el pecho y lo empujaba y le tiraba y le hacía, y la gente hacía aglomerada, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y él dice que en medio de esa situación él decía: Señor, gracias porque todavía no siento ganas de pelear. Gracias, Dios, porque me estás probando. Pero llegó un punto donde la humillación era tal que lo empujaban, le pegaban, lo maltrataban, que él dice que él alcanzó, hermano, a cerrar su puño y pensar en pegarle a la persona que lo estaba agrediendo. La Biblia dice que Dios no nos va a poner a nosotros cargas que no sepamos sobrellevar. Dice que cuando ya él tuvo la intención de pegarle, después de media hora de trabajo, de empuje, de pegue, de haga, se levantó de una cantina a un borracho y le dice al hombre: si él no quiere pelear, déjalo quieto. Y que aquel hombre sacó así como que una palmetada y tiró a ese agresor por allá por el otro lado. Entonces vimos nosotros vemos nosotros en este testimonio que quizás Dios se va a valer
de alguna circunstancia para fortalecer nuestro concepto acerca del deseo de ser lleno del Espíritu de Dios, pero agradarlo. Mire, cuando nosotros practicamos la mansedumbre, eso trae resultados. Dice mi papá que al tiempo él fue hasta donde estaba el hombre y le dijo: mira, yo te ofrezco una disculpa por lo que hice. Hoy tengo el dinero para pagarte lo que te dañé. Y aquel hombre le dijo: no se preocupe, ahora yo me doy cuenta que sí existen cristianos de verdad. Y yo estoy muy apenado por lo que te hice. Y quiero que me invites a la iglesia. Quiero que me lleves porque yo quiero tener eso que tú tienes. Qué bonito es Dios. Qué bonito es cuando una persona que desea vivir bajo la llenura del Espíritu Santo practique todo este tipo de conducta, hermanos, que agradan el corazón de Dios. Y lo voy a dejar a usted con esta frase: yo no puedo ser gobernado por el Espíritu Santo si a la misma vez yo estoy siendo gobernado por mis pasiones. Se lo voy a repetir: yo no puedo ser gobernado por el Espíritu Santo y ser a la vez gobernado por mis pasiones. Entonces la pregunta es: ¿quién gobierna mi vida hoy, en estos momentos? ¿Quién gobierna tu vida? Hermano, quiero dejarte ese concepto, pero de verdad que Dios desea hacer morada en nuestros corazones y tener claro cómo es que camina una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, digámosle no a todos esos deseos de la carne y empecemos a practicar esa palabra que produce vida en nosotros, pero también en nuestro prójimo. Yo quiero bendecir el nombre del Señor en esta preciosa noche por lo que hoy Él nos ha enseñado. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora. Bendito Dios, tu palabra ha sido predicada en esta noche. Te pido que tú ministres a tu pueblo. Te pido, Señor, que tú llenes a tu pueblo. En este momento te ruego, Dios mío, que tu palabra surta el efecto por el cual la enviaste a nuestros corazones, para que nosotros sintamos el deseo cada día, Señor, de mejorar nuestra conducta. Y así el Espíritu de Dios haya cabida en nuestra vida, no se salga, que viva en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche yo envío una palabra de sanidad para los enfermos. Envío una palabra de sanidad para esas personas que están afligidas en esta hora. Sánales en el nombre de Jesús. Reprendemos en el nombre de Cristo todo espíritu de enfermedad. Reprendemos todo espíritu de perturbación en esta hora. Y declaramos libertad en el pueblo de Dios para la gloria de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús y declaramos que el Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros. Amén y amén.